Licenciado Diego Fernández de Ceballos, muy buenos días. Buenos días a ti y al público. Muchas gracias, licenciado Diego, el jefe Diego, polémico. ¿Cuál es su punto de vista? Yo parto de la primer premisa, la siguiente premisa, licenciado. Todos tenemos derecho a poseer. Eso no es discutible y tal vez la ministra y su señor marido puedan justificar los recursos para poder adquirirlos. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, por supuesto. Yo creo que solo esconden sus bienes o los pueden esconder por alguna explicación los que se han robado el dinero o los bienes materia de ese acto de esconderla. Pero tampoco se trata de hacer una publicidad todo mundo desde la perspectiva de irresponsabilidad. Yo te diría en pocas palabras que la exministra y ahora secretaria de Gobernación es una mujer que goza merecidamente de fama de persona honesta, de una funcionaria pública que no se le conocen picardías de ninguna naturaleza. ¿Qué es lo que sucedió? Lo único que sucedió es que el periódico Reforma da una nota en base a lo que fue publicado y por lo tanto ahí aparecía, de acuerdo con la investigación que se había hecho, que había omitido la secretaria de Gobernación un bien inmueble, por cierto, con valor de 500,000 pesos, de 500,000 dólares. Pero la ministra inmediatamente aclaró y demostró con un documento que sí había hecho esa declaración de ese bien. Lo único que pasaba que por estar en copropiedad con su esposo, la función pública consideró en términos de la reglamentación existente que no debería de hacerse pública esa propiedad, no se debería dar a conocer porque era copropietaria, ella y copropietario su esposo. Pero después se aclaró que ella lo había pedido, la señora de la función pública dijo que tuvo que haber sido por escrito, sea como fuere, no debemos de llevar este asunto a ningún lado. Se trató de un incidente muy menor porque se trata de un problema de índole interno entre los órganos de la función pública. La ministra sí lo publicó, sí hizo su declaración completa, está exenta de cualquier duda al respecto, y lo demás es un problema, una cuestión meramente interna o administrativa de la función pública, de si se lo dijo o no la ministra para que la publicara. Son cuestiones muy menores. Yo tengo claro que se trata de un incidente que no vale la pena llegar muy lejos. Sin embargo, pues fue todo un escándalo mediático. Licenciado Diego Fernández de Ceballos, desde su punto de vista, cuando la pareja está casada y poseen los bienes mancomunados, ¿se deben o no se deben de registrar? Ese sería otro punto de partida, porque es importante. Sí, dígame. Perdón, sí, claro, y así se hizo, así lo hizo la ministra. Ella hizo su declaración completa. Lo que pasa es que aquí están en juego diversos intereses. Realmente nadie está obligado a que, si no es funcionario público, le hagan públicos sus bienes, y el derecho que tiene la sociedad de conocer los bienes de los funcionarios públicos se enfrenta también al derecho que tienen los particulares que no son funcionarios públicos a que se respete su privacidad sobre sus bienes. Por eso, solo con autorización de la ministra se podía hacer la publicación de esta propiedad, porque era en copropiedad con su esposo. Tal vez, licenciado Diego Fernández de Ceballos, tal vez lo que viene a generar la polémica es, primero, cuando el presidente dice que todos sus funcionarios deberán de registrar y manifestar los bienes que poseen. Primero. Segundo, que los funcionarios aceptan y están dispuestos a declarar, perdón, y a manifestar todo lo que poseen.
en copropiedad o siendo ellos los propietarios. Tercero, que tal vez también la Secretaría de la Función debió de haber orientado a estos nuevos funcionarios, pero en el caso de la ministra, ella es una funcionaria de otro poder, era de otro poder, que conocía y sabía que esto se debió de haber manifestado, ¿no lo cree así? Mira, puede ser que tengas razón en que ella debió de haber hecho desde el principio, por escrito, la solicitud a la función pública de que incorporaran este bien que está en copropiedad, que lo incorporaran a la publicidad. Ya ella ya lo había declarado, pero a lo mejor fue una omisión. Pero vamos a analizar, de veras, en un país que tiene tantos problemas, tantas dificultades, tantos agravios, un incidente de esta naturaleza no debe de ser más que motivo de una aclaración. Ella es una mujer honesta, ella declaró todos sus bienes, y si se omitió una propiedad por estar en copropiedad, ya se aclaró y ya se hizo público. No hubo dolo de ella, no hubo engaño de su parte, y yo creo que lo demás pues es discutible, pero lo cierto es que no debe de quedar como mancha para la ahora secretaria de Gobernación, y que tiene una larga trayectoria en el servicio público, por lo menos 15 años en la Suprema Corte, y que todo mundo reconoce en ella que se trata de una mujer honesta, de una funcionaria decente, y que dio a conocer todo su patrimonio a las autoridades competentes. Y si se omitió una propiedad por esta característica de estar en copropiedad con su esposo, y después ya quedó saldado el error, que haya sido de la función pública o de ella, pues yo creo con toda franqueza que no debemos detenernos más en el asunto y no debe de quedar como una mancha para ella. Sin duda, licenciado Diego Fernández de Ceballos, y bueno, también en el gobierno tendrán que ajustar las piezas y las tuercas que haya necesidad, porque el vocero Jesús Ramírez dice, hay un problema en el sistema, no es tanto un asunto de no declaración, es decir, tal vez ese formato, el mecanismo en el que se hacen los registros, debe de ajustarse y adecuarse para que no vuelva a suceder. Pero hay algo que yo quiero destacar, licenciado Diego Fernández de Ceballos. Me parece que también en México estamos satanizando la riqueza. Y la riqueza es también producto del trabajo, del esfuerzo, del denuedo, de la constancia de una persona que a través de los años, del paso del tiempo, logra construir un patrimonio. Y que ahí también no estamos, como que no estamos preparados para que alguien triunfe o para que alguien posea. Sí, por supuesto. Se ha llevado todo este mundo del dinero a la perversidad de descalificar al ser humano por ser rico y de santificar al ser humano por ser pobre. Y el que no tiene nada es desde luego una persona honorable. Así no traiga 100 pesos en la bolsa, si no tiene cuenta de cheques, si no tiene ningún patrimonio, si nunca ha producido nada, si nunca ha trabajado, si nunca ha hecho nada para generar riqueza en este país y por lo tanto no tiene nada, es persona honorable. Y el que ha acumulado un patrimonio, sobre todo si es importante, por definición es sinvergüenza. Y ese es un culto estúpido a la pobreza, esa es una falsificación de la ética y de la moral, y eso no conduce nada más que a una confrontación entre ricos y pobres, desde un punto de vista mío, en absoluta falsedad y perversidad, porque además es bien sabido que todo ser humano por naturaleza pues, tiene derecho a trabajar, a producir, a acumular un patrimonio y a vivir de ese patrimonio. Ahora, si es poco o es mucho y depende de las capacidades, del esfuerzo, y se ha hecho con decencia, apegado a la ley, no tiene por qué satanizarse. Yo creo que más bien tendríamos que ir buscando cuando lo que tendría que verse pronto ya en este país, cuando la pobreza es consecuencia de la haraganería, de los vicios, de la indolencia, de querer que todo mundo le regale todo. Eso para mí es lo que debería de estar hoy a discusión en el país,
Por supuesto que todo dinero mal habido implica tener enfrente a un criminal, a un delincuente, a una persona deshonesta, pero también ese culto a la pobreza no conduce a nada más que a tener un país de pedigüeños, de miserables, de personas que de una manera u otra tengan que vivir de la caridad oficial, y más que formar un cuerpo de ciudadanos, un país de ciudadanos, pues en realidad de pordioseros que estiran la mano para que el gobierno sustituya sus carencias. Eso no debe de ser. Ojalá que todo mundo logre tener el patrimonio suficiente para vivir con decencia, para cumplir su misión en esta tierra y para no tenerle que pedir nada al gobierno. Sí, ese sería el punto de partida, no tener que estarle limoneando al gobierno los apoyos. Licenciado Diego Fernández de Ceballos, le agradezco que nos haya regalado su tiempo, su opinión y sus palabras. Yo le hago una invitación para que próximamente podamos debatir sobre este tema. Digo, debatir, no, comentarlo en torno a esta subsidiariedad que se está dando de parte del actual gobierno, y que pudiéramos platicar también sobre los orígenes de las fortunas, porque me quedo con un tema. Mire, recordará Norberto Rivera Carrera que decía, hay una frase muy famosa de él que decía, no existe una fortuna inocente. Entonces, ¿qué le parece si próximamente platicamos sobre ese tema? No hay fortuna inocente, y el carácter ya de pedigüeño que tiene el pueblo de México. ¿Qué le parece? Claro, lo platicamos próximamente. Gracias, un abrazo. Un abrazo también para usted, el jefe Diego Fernández.